Hola, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes de donde nos estén viendo. Y pues hoy quiero comentarles que tengo el gran placer de poder estar entrevistando a Jorge Mir Mayor, una de las voces más destacadas en el mundo del tenis español, de nacimiento en Valencia. Y pues bueno, además de haber sido un gran jugador, hoy está dedicado completamente a la parte de dirección de formación como director técnico en las escuelas de tenis de Real Club de Jolaceta en Quecho. Y también, pues bueno, como organizador de torneos de alto nivel en la región. Parte de todo lo que además hace Jorge, pues tiene por ahí un blog en donde pues tiene una sección denominada La Otra Mirada del Tenis, que realmente se lo recomiendo, es bastante interesante, tiene unos puntos de vista muy, muy buenos. Y pues nada, bienvenido Jorge aquí a la cancha central, en donde vamos en esta ocasión a estar jugando un tie break. Muchísimas gracias, Daniel. Te lo agradezco mucho y me hace mucha ilusión poder estar en tu programa e intentar ayudar en lo que pueda. Perfecto, pues bienvenido y vámonos directo. Ahora sí que aprovechar el tiempo contigo, con toda la experiencia que tienes, con este como crossover que estamos haciendo, ahora sí que para no desperdiciar tanto tiempo, ¿no? Ya que estás del otro lado del mundo completamente y con otra visión muy distinta. Oye, Jorge, en toda la experiencia que tienes en el tenis, como tal, la preparación mental, como entrenador, sabemos que, bueno, una gran parte del tenis a veces puede basarse en una estrategia de estar anticipándonos al rival, ¿no? Que lo podemos ver, el cómo medir, cómo analizar, ver esos datos que puede tener nuestro oponente. ¿Qué tanto peso le das tú a esa preparación previa o al decir, sabes qué, o sea, sí es bueno prepararse, pero más vale llegar a medir, digamos, tu estrategia a conforme esté jugando hoy ese día, ¿no? ¿Cómo compensas o cómo manejas esa parte de preparación? Pues Daniel, el otro día estuve 3 días haciendo un curso con Emilio Sánchez Vicario y estuvimos hablando sobre este tema, ¿no? Para él, y coincido, la preparación de la mentalidad y la anticipación está en el golpe que tú vas a ejecutar. Es decir, tú, basándote en tanto en la derecha, en el revés, en el servicio, en el resto, ese golpe que tú lanzas te va a dar una anticipación de las posibilidades que el rival va a poder ejecutar, con lo cual ya estás trabajando esa anticipación, ¿no? Yo pensaba, en muchas ocasiones he pensado durante mi carrera que visualizar al contrario y desde que impacta con su cordaje y sale la bola, la dirección que coge, que siempre es recta, sea una dejada, sea un globo, pero siempre viaja en línea recta, yo antes de que pasara la cinta blanca tenía que anticiparme a esa bola donde iba a botar para yo poder estar colocado y en una buena posición para contrarrestar su golpe, ¿no? Pero esa otra mirada que tiene Emilio también me ha abierto otra puerta, y con todo el razonamiento y con toda la experiencia que tiene Emilio Sánchez Vicario, que es que tú, cuando golpeas la bola, tienes que anticiparte a las posibilidades que va a tener el contrario. ¿Por qué? Porque es una bola profunda, es una bola en la que el contrario se va a defender, a lo mejor no puede ocasionar un golpe más profundo, te la puede dejar corta, con lo cual tú ya tienes que estar un poquito preparado, metiéndote un poquito en la cancha, en la pista, para poder luego ejecutar un golpe más directo o más ganador, ¿no? Eso creo que es fundamental, el trabajo de la anticipación, pero ya desde la base, desde los niños, ¿no? Con un simple lanzamiento de bola o pedirle al niño que lance la bola a un determinado sitio y explicarle en contraposición cómo le va a devolver el contrario esa bola, aunque sea con la manita, puedes ir trabajando esos aspectos de anticipación. Yo creo que es fundamental. Esto, de acuerdo a lo que comentas, me lleva a entender el que tenemos que tener una preparación
brutal desde poder entender toda la mecánica de cómo lo que yo hago, el golpe o la pelota que yo hago, el tiro, cuáles son las posibles reacciones para poder también entrenarlas, ¿no? Y poder en base a empezar a armar un punto. Correctísimo, Daniel. Ahí está la clave. El único momento que tenemos la bola en la mano es en el servicio. Y es en un servicio cuando tú puedes decir, voy a hacer un saque abierto, porque esto va a hacer que el contrario, el rival, se desplace hacia la derecha, se abra, deje más campo abierto. Puedo sacarle al cuerpo, con lo cual su resto puede ser un poquito más defectuoso y se quede corta. Y yo puedo anticiparme metiendo en pista y jugando un tiro abierto con mi derecha. Puedo jugarle al revés. Y ahí es donde con el servicio sí que puedo yo empezar a trabajar. Pero hoy en día se está trabajando también con el resto. Si te das cuenta, Djokovic resta muy profundo, casi siempre, lo tiene muy trabajado, está mentalmente muy preparado para hacerlo, ¿no? Porque sacando a esas velocidades que sacan, hacer un resto profundo, pero él ya con ese resto profundo ya empieza como a dominar la situación, a anticiparse. Los únicos que ahora actualmente le están contrarrestando son Carlitos Alcaraz y Sinner, pero el resto aún les cuesta ganar a Djokovic con la edad que tiene. Oye, y esta parte de cuando empezamos a armar el punto, pues sabemos también que a veces yo en lo personal era muy, y sigo siendo muy desesperado, ¿no? El que me llevaba a arriesgar más la pelota era mucho de jugar 2, 3 pelotas y empezar a atacar. Tiempo después me di cuenta que, oye, pues no se trata de quién ataca más, no es quién falla menos, pero me lleva al punto de pensar en una paciencia estratégica, en que tenemos que saber en qué momento es el adecuado para realmente atacar cuando tenemos el punto. Esta parte, ¿tú cómo la visualizas? O sea, porque como dices, a lo mejor me estoy anticipando, pero me voy a anticipar ¿para qué? Para poder atacar, me voy a anticipar para seguir construyendo el punto. ¿Cuál es el trigger que tú ves para poder hacer esa decisión? Decir, en esta bola es donde yo ataco. Es fundamental para lo que acabas de explicar la técnica. O sea, si tú eres un jugador completo, puedes tener paciencia para saber jugar con bolas de tránsito, con bolas más profundas, saber esperar a qué momento puedes anticiparte para entrar en pista o cambiarte de derecha. Si no tienes una buena técnica, muchas veces lo que hace, y en mi momento cuando yo empecé a jugar, porque empecé a jugar muy tarde, no tenía buena técnica, entonces me lanzaba, como has dicho tú, cuando también empezaste con 2, 3 tiros, porque no tenía la suficiente técnica para saber aguantar y tener paciencia y aguantar y fabricar el punto, ¿no? Hoy en día todos los jugadores tienen esa técnica fabulosa en todos los golpes, tanto de derecha, revés, resto, servicio, voleas, con lo cual sí que saben jugar con esa paciencia que has comentado tú, ¿no? Con esa fabricar el punto, ¿no? Muchas veces puedes fabricar el punto, otras veces no lo puedes hacer porque el contrario es mucho mejor que tú, tiene mejor técnica, tiene mejor físico, pero siempre vas a remolque, ¿no? Y entonces lo que te toca hacer es jugar a tiros más directos, ¿no? Intentar que el contrario no pueda estar tranquilo con su juego y eso te hace pues también perder muchos puntos y normalmente perder el partido, ¿no? Porque no tienes la suficiente capacidad para aguantar el juego del rival ni para aguantar tú con tu juego. Y esto es complicado, ¿no? Por eso la técnica hoy en día es importantísima. Lo estamos viendo con los dos mejores del mundo. Saben hacer absolutamente todo. Sobre todo Carlitos Alcaraz, que se mete en situaciones muy complicadas, ¿no? Y te sabe jugar voleas por debajo de la rodilla y te hace un punto ganador. O te sabe girar de derecha en zonas que normalmente no puedes. Él gira y a ti te hace puntos en los que te ocasiona un problema porque te pone en una situación muy delicada y todas estas cosas hoy en día ha habido un avance, ¿no? Y lo más importante, Daniel, es preparar a los niños para un futuro, es decir, cómo debemos de entrenar a los niños para dentro de 10 años. Un chavalín que tenga ahora 8, 9, 10 añitos, a los 18, cómo debe de estar jugando. Anticiparnos, tú que eres un experto en inteligencia artificial,
Yo la pregunta que le haría a la inteligencia artificial, que no la he hecho, es cómo se va a jugar al tenis dentro de 10 años, ¿no? Y en base a eso, si es anticipación, si es mejor físico, si es que coger la bola en otro punto diferente al que se está cogiendo actualmente. No sé, ese estudio hay que hacerlo porque tenemos que empezar a trabajar con los niños ya para un futuro. El futuro actual ya sabes cuál es. O sea, estás viendo a Sinner y a Carlos Alcaraz, el ritmo que llevan, los peloteos como son, Y están no, jugando un quinto set y es brutal físicamente como están, a un ritmo de palo, palo, parece ping-pong, pero a toda máquina, ¿no? Y la pregunta que me hago y te hago a ti, Carlos, ¿cómo jugaremos dentro de 10 años? es una, es una muy buena pregunta donde creo que hay muchos factores. ¿Por qué factores? Pues bueno, podemos considerar que tenemos muchas herramientas, ¿no? Se están desarrollando muchas herramientas, aplicaciones, análisis. Correcto. Justo platicaba en días pasados también por ahí con Fernando Ochoa, que es doctor en temas deportivos, y él sí me comentaba todos los análisis que está realizando, cuántos pasos, cuántos steps tiene que correr un jugador profesional en la cancha, el performance que tienen que llegar, ¿no? Independientemente del resultado, dice, al menos ponernos en el punto óptimo físico en base a datos y eso va apalancado mucho hoy en día de las herramientas, pero también va apalancado sobre todo de la voluntad de los entrenadores, de la voluntad de la preparación que quieran esos entrenadores, porque seguramente tú también lo sabes y lo viven, yo creo también en España, que hay muchos entrenadores o coaches que son únicamente más de club social, en donde se van a tirar pelotas, a que la gente se la pase bien, hacerlo un poco más en un punto de esparcimiento, pero pues si ven la oportunidad de cobrarle ahí a algún chico su clase de academia un poco más, pues lo hacen, ¿no? Eso por un lado, por otro lado, creo que también tiene mucho que ver la parte de la voluntad que pueda llegar a tener la federación o en este caso la ATP, la ITF, los diferentes organismos regulatorios del deporte, porque si bien es cierto que el tenis fue, creo que el primer deporte en implementar tecnología con el llamado ojo del águila, ¿no? Para poder sacar cualquier disputa por ahí de los árbitros o de las pelotas dudosas. Esto por la complicación natural que lleva la dinámica del mismo deporte. Sí, sería muy interesante ver cómo va a adoptar el tenis de manera líder, que en este caso ha sido líder en estos deportes, ¿no? En la adopción de tecnología, la inteligencia artificial. Correcto. Si entra, yo lo veo que entra, y lo platico contigo y con mucha gente, o sea, está tocando en todos los niveles, o sea, desde si vamos a tener impacto en los jugadores, en los entrenadores, a nivel psicológico, a nivel performance en datos, en herramientas en cancha, en pista para los torneos, si hay algo hacia los árbitros también o jueces. A lo mejor yo vería el remover jueces de línea y poner ya como sensores o no sé, o sea, hay una infinidad de cosas que se tendrán que discutir en la adopción, Yo pero me sí, imagino, Daniel, gafas en las que tú estés como dentro del jugador jugando. Fíjate, que no sé si llegará a eso, pero imagínate que algún dispositivo que lleve un jugador, imagínate a Carlitos Alcaraz, y tú que puedas ver exactamente el movimiento y todo lo que está haciendo Carlos como si lo estuvieras haciendo tú. O sea, no sé si me explican. sí, no, o sea, ahí ahora sí que creo yo que hay una infinidad de cosas de justo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los atletas en soccer sobre todo, y lo platicaba con Fernando, me decía, bueno, estas bandas que llevan en el pecho a él le sirven para medir muchos indicadores de performance que están realizando,
en el tenis, pues no sería tampoco una mala idea implementar cosas por el estilo, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy tenemos, por ejemplo, Vi, que es un dispositivo pequeñito que ya graba todo. No veo descabellado el plantear esa experiencia, porque creo que sería una experiencia incluso Sí, hacia el claro. aficionado, que puedas tú estar con tus gafas viéndolo en vivo, pero a la vez estás viendo estadísticas, estás viendo, sabes que quiero ver cómo está jugando Carlos o cómo está jugando Sinner, cómo está jugando quien esté en pista. Sí, Y viene una revolución completa, o sea, definitivamente el tenis creo que el mismo mercado te empuja a ello, ¿no? Acaba de ser acá la Labor Cup en San Francisco y justo me llamaba la atención esa parte un poco de la desconexión en una pregunta que le decían a Carlos, de, oye, pues estás acá en San Francisco, Silicon Valley, acaban de anunciar en estos días las gafas de Meta, ¿qué opinas? Y él así como, no sé, ¿qué me hablan? O sea, digo, yo lo entiendo que está él metido, desayuna, come, cena, duerme, sueña, tenis en sí, sí. pista y ya los gadgets tecnológicos, las novedades, etcétera, pues creo que es un tema de segundo plano, pero sí es muy interesante cómo va a venir a revolucionar toda esta parte, ¿no? Yo tengo mucha suerte, Daniel, porque personalmente no conozco a Carlos, pero conozco muchísimo a su padre, porque en la época que trabajaba en Alicante, en un club, él también estaba muy cerca, en Murcia, está muy pegado, y entonces jugábamos alguna ocasión por equipos que jugaba contra él. Luego con Samuel López, que también es el entrenador, y con Juan Carlos Ajá, Ferrero, claro. Antonio Cascales, he tenido mucho contacto porque he trabajado allí en su zona y son amigos míos. Entonces, esa relación me hace a veces, pues chateando con ellos, entender cosas de Carlos que mucha gente desconoce, ¿no? Y que lo que acabas de explicar tú, el chaval está súper centrado, lo tienen muy centrado en eso y muchas veces, una vez le dije yo a Samuel que tiene que visitar museos y tiene que visitar arte también, ¿no? Sacarlo también de algunas zonas que se le vea que es potente a la hora de educar a muchos niños y que me gustaría, y me dijo que sí, porque aparte Samuel le gusta pintar como a mí yo también tengo premios de pintura, porque mi padre era pintor artista, y entonces Samuel también dibuja y pinta, y le dije, tienes que llevarlo a algún museo y que lo graben viendo cuadros en un museo, porque eso al final es educar a los niños, ¿no? No solo es tenis, 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 es también otra parte muy importante que los niños y los jugadores pueden hacer cuando van a una ciudad, estar una tarde, un par de horas visitando un museo y aprendiendo, ¿no? de eso, ¿no? Ya sé que es complicado porque tienen muchas actividades comerciales estos jugadores, pero hay que sacar un poquito esos aspectos que también benefician a la juventud, ¿no? Creo yo. Es que al final del día yo lo veo que es un tema de inspiración, em, mostrar tal vez un poco o un mucho el lado humano, ¿no? Porque justo estuve platicando por acá con Mario de León, él jugó también juniors y estuvo viajando, de hecho él es por ahí muy amigo también de Sam, de Samuel López Jareño, y platicaba con él aquí en San Francisco, donde andaban por ahí con Carlos, su hermano, su padre, fueron por allá a la isla de Alcatraz y haciendo otras actividades que a lo mejor son más cerradas por el plano personal, pero por otro lado dices, bueno, hoy que estamos enfrentándonos a estos dilemas éticos y dilemas de decir, todo es muy frío, la tecnología, inteligencia artificial, justo acabamos de hablar, oye, pues a lo mejor reemplazar jueces de línea, etcétera, el mostrar que también detrás de esas grandes figuras o detrás de esos corporativos o detrás de eso, hay personas y hay un lado humano y hay un lado Correcto. que, que hay que seguir fomentando. O sea, al final del día, el tenis es muy bonito. Algo que a mí me ha dejado mucho es amigos en todos lados, muchos Efectivamente. amigos, muchos amigos. A pesar de que me ha tocado estar viajando en torneos
completamente solo, que dices, me voy a ir 2, 3 semanas a viajar solo porque mi equipo no pasó por whatever, pero saber que voy a ir a una ciudad y me encuentro un amigo, me reúno con el otro amigo y luego de ahí viajamos juntos y nos vamos a casa de otro amigo. Creo que es un tema muy humano, muy cálido, el compartir casas, es un tema muy enriquecedor, ¿no? Que creo que, si bien es cierto, muchos deportes lo ofrecen, el nivel de calidad que puede dar el tenis en el lado humano es, para mí es brutal, ¿no? Para mí exactamente igual, Daniel, exactamente igual, brutal. Sí, no, y es un tema, ahora sí que amplio. Oye, Jorge, y platícanos un poco sobre tu concepto de instinto asesino, porque si bien lo puede, en contextos como más mexicanos, se puede entender como, oye, pues, o a lo mejor no mexicanos necesariamente, sino hoy con la generación de cristal, ¿no? Oye, no hables de violencia, no hables como de ciertos temas que son un poco tabús. A mí me encanta el término como tal de cuando hablamos de la agresividad en el tenis y demás. Danos tu enfoque, ¿no? De para ti, ¿qué significa el instinto asesino en el tenis? Y luego lo abordamos, ¿cómo lo podemos aplicar en proyectos dentro de una empresa? Pues mira, un asesino no vacila, ¿no? En el momento que tiene que matar a una persona, pues le clava el puñal o le pega el tiro y se queda tan ancho, ¿no? Pues esto es lo mismo en el tenis. En el tenis, cuando tienes la pelota para poder asesinar al contrario con un golpe directo, ganador, puede ser incluso una dejada, no tiene por qué ser un golpe brutal a 200 kilómetros por hora, ¿no? Ese instinto lo tienes que tener. Si no tienes ese instinto de ese golpeo a la bola con la idea de hacer daño, es difícil llegar a estar en lo alto, ¿no? Esto se tiene que entender en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, todos los jugadores a nivel alto, a nivel mundial, lo tienen, ¿no? Eh, y lo demuestran en muchas facetas del juego, ¿no? Cuando tiene que llegar el momento de acuchillar o de matar, lo hacen. No vacilan, ¿no? Y los que son amateurs o no son profesionales, pues en muchas ocasiones vacilan, no entienden que ese es el momento adecuado de tener ese instinto porque no lo llevan dentro. Y esto es como un luchador de boxeo, ¿no? O sea, pueden ser amigos y en muchos combates son amigos, pero a la hora de entrar al combate, cuando tiene que noquearlo y darle un golpe directo, lo hace, o sea, porque lo lleva dentro, ¿no? Eh, yo creo que ese instinto se ve desde edades tempranas. Yo lo compruebo en la escuela y te sale, pues a lo mejor en 10 años te sale un chaval con ese instinto, ¿no? Porque es muy difícil. Y son los que de verdad... Mira, el otro día hablando con otro compañero que no es del tenis, me decía, eh, los que van en motociclismo, los entrenadores de motociclismo quieren los que se salen por la curva. Quieren esos chavales que se salen por la curva. ¿Por qué? Porque el motociclismo es una locura a las velocidades que van. Entonces, si ves que un chaval cuando va a la curva frena y se la toma a 10 por hora porque sabe que se puede estrellar, y tienes otro que va como un loco y se sale de la curva y se estrella, pues quieren ese tipo de jugador. ¿Por qué? Porque al final te tienes que estrellar, o sea, tienes que tener una capacidad en motociclismo de ir a tal velocidad y tomar la curva a tal velocidad que si no lo haces, no tienes ese instinto y entonces frenas y la tomas a menos velocidad, ¿no? Ese instinto en motociclismo, Marc Márquez, este chaval español que también es campeón del mundo, acaba de ser campeón del mundo, lo tiene, porque se ha caído cantidad de veces, lo han operado, pero ese instinto de tomar la curva a esa velocidad, acuchillando, como diría, lo hace, ¿no? Y eso es lo que tienen los deportistas de élite. No No sé tienen miedo. bien, no sé si lo he explicado bien, Sí, Daniel. no, definitivamente me queda claro el concepto y es algo que digo, no tienen miedo, o sea, Exacto, eso es. que van todo o nada, no Todo importa, correcto, todo o todo nada. nada, todo o Y empieza nada.
No, tienes que tener un chaval que sea todo o nada. O sea, si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un chaval que le digas tú, quiero que este torneo hagas saque y red con el primero y con el segundo. Y luego, cuando te toque restar, hagas resto y red con el primero y con el segundo. Pues el tipo que lo hace es uno que se sale de la curva, como en motociclismo. ¿Por qué? Luego te dirá, he perdido y tal, ya, pero lo que te he pedido es que lo hagas sabiendo que vas a perder, porque quiero que te metas en situaciones complicadas, ¿no? Que vivas esas situaciones, porque luego las vas a vivir. Entonces, cuando te deje una bola corta, te quedarás en una zona de volea y tendrás que trabajar eso. Entonces, muchas veces no es que los mimemos, es que no les ponemos en situaciones complicadas. Y el tenis, el tenis son todas situaciones complicadas, tanto técnicas, físicas y mentales. Tienes un rival y luego estás tú, yo, dentro, que es otro rival muchas veces más poderoso que el que está al otro lado de la red, porque te perjudica, porque te hace pensar, porque no te analiza bien y es problemático ese. Cantidad de jugadores han dejado de jugar porque ese yo es un problema para ellos. No el rival, ni la pista, ni las bolas, ni el viento. Es el yo que llevan dentro, ¿no? Por eso hablarse a ese yo es muy importante, saber hablarte, ¿no? Interiormente, en los rituales, en los cambios de lado, en los 20 segundos, 25 que tienes entre puntos, el hablarte bien, el hacer ese ritual diario, repetitivo, hablándote bien, es tan importante como golpear 100 veces la pelota. Yo te diría que muchas veces más, porque hoy en día casi todos tienen buena técnica, pero lo más importante es lo que hay aquí. Ese instinto que hemos hablado anteriormente, asesino, hay que seguir trabajándolo. No puedes. ¿Tú crees que este Federer, los grandes, Nadal y tal, en algún momento han bajado ese instinto? ¿No? Lo han tenido desde pequeños y lo han mantenido todos los años. Fíjate, Djokovic con 30, con la edad que tiene, sigue teniendo el instinto de matar al contrario, no al matar al contrario, de matar la pelota para el que contrario no llegue. Lo sigue teniendo con la edad que tiene y con todos los torneos que ha ganado. Por eso son fueras de serie. Y se saben hablar bien a ellos mismos, aunque tengan arrebatos, como tienen todos los jugadores en momentos delicados de cabreo y tal, pero lo solucionan en décimas de segundo. Anulan ese cabreo, anulan ese momento malo y enseguida se reactivan otra vez para sus rituales y para volver a hablarse bien. Salen varios puntos, justo porque platicaba también con Hugo Muñoz, que fue capitán durante varios años de varias selecciones en México. Y algo que platicábamos también era justo esta parte delicada de hoy con las generaciones, que dices que cómo podemos entrenar a los niños a que tomen decisiones bajo presión, es poniéndolos bajo presión, es haciendo que entrenen desde esa manera, es cansándolos y llevarlos a un punto en el que cuando estén ya jugando, que estén cansados, que estén fastidiados, que necesiten tomar la decisión, tomen buenas decisiones porque ya lo han entrenado y que no les traicione ese subconsciente, ¿no? Decir, es que nunca llegué a esta situación en mi entrenamiento, siempre metí la pelota, sí, pero ese fue en tu entrenamiento. Te faltó entrenar esos momentos de tensión o esos momentos de presión que es donde definen los campeones, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de Y, acuerdo. y sí, por ahí es un tema también a lo mejor de cómo manejar nuevas generaciones o quién está dispuesto, a lo mejor no necesariamente es de la generación, sino es de la disponibilidad o de la disposición de poder querer llevar este tipo de entrenamiento. ¿Quién está dispuesto? Y eso me lleva Ahí a está, justamente lo que hace, a lo que acabamos de platicar, de decir, ¿quién va por todo o nada? O sea, efectivamente. si definitivamente no vas por todo o nada, no eres para jugar elite, no eres para alto rendimiento. Si realmente estás dispuesto a sacrificar eso, simplemente va a ser una parte más de tu entrenamiento que lo vas a llevar y listo. ¿Por qué, Daniel, los soldados, los marines o cualquier ejército de nivel
alto, entrena muchas veces con fuego real, sin dormir, metiéndolos en agua fría, en montaña, en nieve. ¿Por qué? Porque los están preparando para situaciones que luego van a venir en una guerra, ¿no? Que todavía son peores, pero aún así los preparan salvajemente para esas situaciones. Pues en el tenis muchas veces entrenamos con paños, pues eso, cuidándolos mucho, ¿no? Y es lo que acabas de explicar tú. Hay situaciones del juego que te crean ansiedad, que te crean malestar. Y si no trabajas esos aspectos, luego no vas a rendir en una competición. Eso está clarísimo. Oye, y ese instinto asesino, ¿cómo lo llevas hacia las organizaciones, hacia una empresa? ¿Cómo lo trasladarías? Es complicado, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta, Daniel. Pues muchas veces ese instinto asesino en una empresa, yo no sé explicarte, no lo veo, no lo veo. Por ejemplo, yo tengo a mi cargo ocho profesionales que viven del tenis, que están casados con hijos y tal, y luego cuatro más que se dedican a temas puntuales de determinados horarios, ¿no? Y, y esa agresividad necesaria en el tenis para golpear la bola o hacer una dejada, siempre con ese instinto, ¿no? En una empresa es muy puntual, ¿no? Es una llamada de atención que yo sí que manejo constantemente a mis compañeros, a mis profesores, de que tienes que dar el 100% en cada hora que estés en la pista. Porque dando el 100%, a lo mejor hay días que estás más cansado, llegas al 80%, pero el 80% es una buena cifra, ¿no? Pero cada minuto, cada chaval que te viene a la pista, sea adulto, niño, mujer, cualquiera de ellos quiere que tú le des la mejor clase, ¿no? Y ese instinto de dar la mejor clase tiene que ser un instinto agresivo, ¿no? Agresivo porque tienes que estar con todos los sentidos para darle a cada uno lo que de verdad le corresponde, sea técnicamente, mentalmente o físicamente, ¿no? Y eso tienes que entrenarlo y tienes que estar ahí cada día. Y son muchas horas de pista, son muchas horas de tratar con muchos niños y adultos, y ahí es donde no puedes bajar, ¿no? Porque al final el cliente, en este caso, estás hablando de una empresa, el cliente busca siempre lo mejor y si no se lo das, se va a otro sitio, ¿no? Entonces, más que un instinto asesino, es un instinto de estar al 100% cada día, cada hora, cada clase, y si no puedes llegar al 100%, por lo menos ese día dar el 80%, pero lo que no puedes es estar dando el 50, el 40, porque al final los clientes se te van, ¿no? Y esa es mi misión y es la misión de mis compañeros, tener ese instinto de estar rematando cada bola o tirando cada bola de manera que el cliente sepa que esa bola va con dirección, va con algo más detrás, ¿no? Que es la atención a la parte técnica, a la parte física y a la parte mental, ¿no? Y esa exigencia es la que yo en la empresa intento llevar a cabo con mis compañeros, ¿no? Que cada día que entramos al club y al salir nos encontremos satisfechos de que hemos dado el máximo, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que trabajar en todos los clubes y en todas las zonas en las que hayan pistas de tenis y hayan profesores. Sí, no, es un tema que creo que es complicado también a veces porque yo ahorita lo veo aquí en Silicon Valley, hay muchos pitch que van las empresas a lo mejor a levantar dinero o a presentar las ideas. Me ha tocado también presentar y a veces es difícil, ¿no? Pararte a presentar tu proyecto que has trabajado, que has pensado, que lo amas, que lo estás viviendo y a veces aceptar una crítica o el tal vez que no vieron ese valor que tú sí ves. Chocar con la realidad es a veces muy duro. Muy Y, complicado. y sobre todo, es algo también un tema que platico aquí con mi esposa porque vemos cómo se está moviendo el mercado en la parte con las empresas grandes de tecnología y vemos que cada vez viene gente más joven
más preparada, los requisitos para las compañías son más complejos, te piden más conocimiento, más experiencia, muchas veces sueldos más bajos también, que, oye, si no lo aceptas tú, hay 70 personas esperando aplicar por ese lugar, ¿no? O sea, aquí es impresionante también cuando vemos, oye, se abrió una vacante o abres una vacante y en menos de una hora tienes más de 200 aplicaciones y es complicado el mercado, ¿no? Creo que sí se aplica también esa parte de instinto asesino para seguir yendo el todo por el todo, a lo mejor en un contexto un poco distinto o aplicándolo de diferente manera, pero la parte de tener ahí esa resiliencia, de estar empujando, de sí querer, de saber esperar, de saber cuándo atacar, creo que es lo que configura toda esa visión, y corrígeme porque así lo estoy entendiendo, esa visión de tener ese instinto asesino, ¿no? No nada más es ataco y ya, sino tiene muchas aristas que lo hace ser ataco siempre, todo por el todo, pero también sé tener resiliencia, sé que es importante prepararme, sé que es importante cuidar muchos otros aspectos. Totalmente de acuerdo. Pero ya no aspectos de lo que es en sí el tenis. Fuera de la pista también hay que cuidar muchos otros aspectos, ¿no? Sí, Porque exacto. exactamente, el cuidarte físicamente es importante en un entrenador de tenis, porque tienes que estar muchas horas en pista, el alimentarte bien, aparte de la nutrición, el beber agua, el dormir. Todas estas cosas tienen que ser un cuidado diario porque al final estás muchas horas en pista y tienes que cuidarlas, ¿no? Y como tú bien dices, ese instinto que llevas dentro te hace mantener ese ritmo de vida. Y yo creo que es la clave, ¿no? Oye, Jorge, y digo, platicábamos ahorita sobre la anticipación y demás, dentro de un jugador, ¿no? Que yo pudiera decir, un jugador que si no sabes leer a tu rival, prácticamente estás destinado a perder, si no sabes ver qué es lo que está pasando en la cancha, aunque por muy bien que juegues, la mejor técnica, la preparación, pero si no lees el ambiente, vas a perder. Lo veo ahorita en muchos proyectos que están pasando de implementación de inteligencia artificial, que se centran únicamente en nosotros vamos a hacer algo, pero no están leyendo cuál es el panorama, cuál es el entorno, en dónde están parados relacionado a muchos temas, a regulaciones, a datos, a necesidades del mercado. Creo que también es un tema, justo como platicamos ahorita, ¿no? De prepararnos, de ayudarnos. ¿Ves algún paralelismo, alguna manera que podamos trasladar algo más a qué les pudieras decir, de la manera en la que se preparen más allá de cancha a estas empresas o a estos, técnicos de equipos que están enfrentando, regulaciones muy volátiles o tecnología que está, volando prácticamente, cambiando muy rápido? Es una pregunta complicada para mí, porque no estoy muy metido en el tema este. Pero bueno, yo te diría que trasladándolo al tenis y al ajedrez, que me encanta el ajedrez, al final un tablero de ajedrez tienes un rival enfrente. Como empresa, tú tienes que cuidar y tener mucho cuidado para que el rey, que son pasitos cortos, porque lo mueves de forma con esa pieza se mueve de un ladito al otro, no puedes hacer como la reina, ¿no? Que la puedes mover, salvo el salto de caballo, la puedes mover en todas las direcciones, ¿no? Pues tienes que tener la paciencia de saber resguardar a tu rey y la capacidad tanto técnica, física y estratégica de mover la reina para poder hacer daño al rival, ¿no? En este caso, al otro jugador de ajedrez o al tenista, ¿no? En una empresa, pues tienes que tener esas variantes, ¿no? Ser muy paciente, cuidadoso
con tu rey y muy agresivo tanto en defensa y ataque con tu reina. ¿Por qué? Porque la puedes mover en muchas direcciones para poder trabajar aspectos dentro de la empresa que te puedan beneficiar y puedas salir hacia adelante de forma positiva, ¿no? También tienes que saber guardar ese rey y defenderlo. Y por eso tienes otras muchas piezas que puedes utilizar, como los peones, el alfil, el caballo o la torre, ¿no? Yo muchas veces esto lo he trasladado al tenis y me gusta la comparación porque manejar las piezas en una empresa es fundamental, poner a cada uno en su sitio y que sepa lo que tiene que hacer, dejando su forma de trabajar, porque yo soy partidario de que la gente tenga iniciativa, que se equivoque también, pero dejarles iniciativas porque es fundamental, ¿no? El tema dictatorial de yo digo cómo tienes que entrenar y lo que tienes que hacer, puedo sugerir algunos aspectos importantes en la cancha que son importantes, como puede ser el armado o algunas cosas, cuestiones técnicas que me gusta que lo hagan todos iguales, pero luego a la hora de ejercitar y mover esos ejercicios dejo un poco de libertad, ¿no? Siempre que no se disparen y hagan cosas que se vayan un poco de cabeza y que no tengan sentido, ¿no? Pero me gusta la investigación, me gusta el trabajo de inventar en ese sentido, de crear, porque al final el deporte es crear, ¿no? Vemos a Carlitos cómo crea jugadas, cómo crea golpes mágicos y en las empresas también tiene que ser parecido, ¿no? Crear programas que sean novedosos, que tengas un equipo que todo se lo pueda llevar a cabo. Y esas piezas creo que son fundamentales y el ajedrez te da un sentido muy importante porque tienes un rival que te puede atacar, que va a intentar comerte y, y que la pieza del rey caiga para ganarte la partida. Y esto trasladado a la vida es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que tener una estrategia, tienes que tener una visión, tienes que tener una forma de crear lo que tú buscas y tus objetivos, ¿no? A medio o a largo plazo, ¿no? Y todo esto es lo bonito de la vida, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría, ¿no? El tener rivales enfrente que te intenten pues, hacer daño en el sentido, en el tenis, ganándote los puntos o en una empresa sacando cosas novedosas antes que tú, pues esa es la gracia, ¿no? El anticiparte, lo que hablábamos al principio, el anticiparte, el saber dentro de 5 o 10 años tu empresa cómo tiene que estar funcionando, cómo tiene que estar trabajando, qué comunicación tienes que darle a los clientes, de qué manera tienes que hablarles, de qué manera puedes utilizar las tecnologías para que llegue esa información lo antes posible y que los rivales no lleguen y que se queden un poquito atrás, ¿no? Eso es lo bonito de la vida, ¿no? Y es donde cada uno tiene el interés o no de hacerlo. Pues a mí me gusta intentar crear cosas, me equivoco cantidad de veces, pero bueno, lo intento. Es parte del espíritu, ¿no? De seguir siendo, buscando mejorar, buscar intentar, la parte de estar haciendo iteraciones y es algo que lo he platicado con otras personas también, algo que a mí me encanta mucho aquí de al menos de Silicon Valley es justamente el que valoren esa experiencia, esa parte de atreverte, de poder decir, eh, no está mal que hayas intentado, que hayas fallado, al contrario, es mejor. ¿Por qué? Porque al menos a mí como inversionista me da mayor certeza saber que si te ibas a equivocar, no sé, 10 veces y ya te equivocaste 5, pues ya al menos mi dinero que he puesto en ti ya tiene la mitad de la probabilidad que se pierda, a que alguien que venga que nunca se ha equivocado. Entonces, es ahí como mensajes distintos, a lo mejor a nivel cultural, a nivel entendimiento de negocio, pero es un tema de mindset. Yo lo veo y digo, wow, o sea, eso al menos en otras culturas o en otros lugares lo ven mal equivocarse, lo ven mal en el punto de que no sirves, que no te preparaste, cuando no necesariamente es así, y eso lo vemos en el tenis. ¿Cuántas veces
o sea, el tenis es un deporte muy cruel. ¿Cuántas veces estás entrenando? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos torneos? Y realmente cuántos campeones hay. O sea, cuántos jugadores se quedaron en el camino literalmente comiendo la derrota. O sea, Y y eso las estadísticas lo dicen, ¿no? Cuánta gente realmente vive del tenis bien y eso que el tenis es un deporte que genera mucho espectáculo, hay mucho dinero de por medio, el mercado al que va también y es un deporte muy crudo en ese sentido. mira, Daniel, el otro día hablando con Emilio, me explicaba que de los 100 mejores del mundo son los que realmente pueden vivir del tenis, ¿no? Los que están clasificados del 1 al 100, ¿no? Pues cada año solamente hay entre 4 y 5 plazas para meterte entre esos 100 jugadores. Y yo me quedé un poco asustado y le dije, Emilio, ¿solo 4 o 5? Dice, sí, solo 4 o 5. O sea, tú fíjate qué estudiante puede un arquitecto o un médico con esa visión de intentarte meterse entre los 100 mejores del mundo y que solamente hayan 4 o 5 plazas cada año para poder meterte. Mira la de millones de médicos o de arquitectos que están intentándolo y que solamente se pudieran meter entre los 100 mejores solamente 3, 4 o 5 personas. Pues eso en el tenis sucede. Por eso el tenis es lo que decías tú hace un momento, que te puedes preparar, puedes estar físicamente luchando cada día y tal, y no llegar por determinadas circunstancias, ¿no? Pues ese es un deporte, nuestro deporte, que es tan complicado y difícil, ¿no? Y que existe esa clasificación que te pone cada semana, cada 15 días en tu sitio, cosa que me gustaría que sucediera en muchas otras profesiones, ¿no? Porque si yo quiero contratar a un buen arquitecto, saber qué clasificación tiene, me gustaría saberlo, ¿no? En tenis tú lo sabes, quieres traerte a Sinner o al otro a tu casa y te va a costar tanto porque es el número 1, el número 80 o el número 100. En otras profesiones esto no existe, ¿no? Creo que no existe. Puedes tener el nombre de un médico que es muy importante, pero no ves una clasificación de abogados, de médicos, incluso de empresas, ¿no? De Empresas estadísticas, ¿eh? sí, las estadísticas médicas, eso sería, muy disruptivo, ¿no? A ver, este doctor realmente cuántas veces ha operado y del que Exacto. ha operado, ¿cuántos han sido exitosos? ¿Cuántos no han sido exitosos? ¿Cuántos lleva muertos? Esa sería la bomba, tienes toda la razón. Sí, 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 porque a veces es que, y arquitectos igual, porque claro, y de cualquier otra profesión, ¿no? Sí, ¿cuántos métodos de construcción lleva? ¿Cuántos, ahora sí que cuántos edificios se le han caído? ¿Cuántos, Por eso el tenis es tan cruel, entre comillas, Sí, porque hay muchos chavales que compiten, que luchan, que se gastan mucho dinero sus padres en una carrera que es complicada. Y yo tengo un artículo que dije que habría que hacerle a esos chavales la carrera de tenista, es decir, que en el periodo en el que están jugando, viajando, compitiendo, tuvieran ayudas en el sentido de poderse sacarse las titulaciones de entrenador, de profesor, de juez árbitro, de una gestión de clubes, de idiomas, o sea, que les ayudaran a que cuando acaben profesionalmente, que va a ser muy difícil meterse entre los 100 del mundo, a lo mejor es el 200, 250, y ya llega un momento en el que ya no puede seguir compitiendo por lesiones o lo que fuera, tuviera una carrera de tenista, que fuera como la carrera de abogado, de médico o de cualquier otra profesión, ¿no? Y esa carrera le diera, pues eso, el que pudiera ser contratado en un club o como coach de jugadores, no sé, tuviera una experiencia, ¿no? Porque muchos de los extenistas cuando dejan se ponen a entrenar a jugadores, pero no tienen una formación de años, de un aprendizaje, ¿no? Y yo creo que eso sería importante el que lo llevaran a cabo. Lo propuse, pero bueno, ya sabes que es complicado. Es interesante cómo pueden mutar o cómo pueden transicionar hacia la parte, productiva de la industria tradicional, ¿no? Correcto. Que pasa a veces el deporte lo pueden ver como también una parte de espectáculo. Y no es lo mismo definitivamente jugar que ser entrenador, tienes que tener distintas habilidades, y eso lo he platicado, que no necesariamente por ser buen jugador vas a ser un buen entrenador. Pero Correcto. sí hay un área muy interesante, un área de oportunidad
buenísima que creo que sería bueno que la platicáramos en otra ocasión, porque sí he visto también ahí algunos temas relevantes y creo que hay maneras que se pueden atacar, no necesariamente, o sea, de manera formal, pero no necesariamente siguiendo el camino tradicional que conocemos, ¿no? Porque igual el día de hoy está cambiando la parte de educación con todo el tema justo de inteligencia artificial y vemos universidades ya en Europa que están borrando sus posiciones de docentes, de maestros, que era algo que platicaba con la gente de IA educativa ahora del Summit que participó el INTEF y todo, en donde, ¿cuál es el valor entonces tú como maestro? O sea, si tú te vas a llegar a parar nada más a leer un libro, pues eso no da valor, eso ahorita ya lo hace un programa. Entonces, sí hay un tema que un tenista puede aportar muchísimo valor basado en experiencia y en toma de decisiones. Y eso incluso puede ser más allá que solamente un profesor de tenis. Y te digo, lo platicamos. Tengo ahí unas teorías. Daniel, he estado escuchando, me gusta Roca Project, que es un chico que lleva un podcast de esto, y estaba hablando con un señor de inteligencia artificial y decía que la inteligencia artificial ya no es preguntarle o decirle que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial va a ser como tu compañero, que de tal manera que te va a decir, imagínate, te va a decir, si eres deportista y entras en una pastelería, mediante algún método de gafas o algún tipo de lo que sea tecnológico, te va a decir, te va a estar viendo como tú ves un sándwich vegetal y un bollo de estos que son malos porque es de bollería industrial, ¿no? Y él mismo te va a decir, interiormente te va a decir, vete y coge el sándwich porque te va a beneficiar, tiene nutrientes, tienes entrenamiento esta tarde, te va a ayudar a estar mejor físicamente. Fíjate hasta qué punto la inteligencia artificial ya no va a ser el preguntarle cosas que no sabes, sino el asesorarte interiormente en lo que tú debes de hacer por tu bien. Eso es lo que estuvo explicando este señor. Es increíble, ¿eh? Sí, es que es el tema en donde está afectando a todas las industrias en todos los niveles. Ahora que hemos estado gestionando proyectos, eh, lo veo desde un punto de vista técnico. Digo, para mí es un proyecto de transformación digital, tal cual. Eh, el tema es que antes era como opcional a ciertas áreas, a ciertas empresas, a que tenía que haber voluntad, mucha gestión de cambio, etcétera. Había varios componentes para que pudieran pasar esa digitalización en las compañías o esa transformación digital. Y hoy en día no es opcional, o sea, todos tienen que meterse a todos los niveles, te guste o no te guste, tengas budget o no tengas budget. Y es algo que está marcando el sobrevives o te mueres. O sea, porque se está moviendo muchísimo el mercado y tanto también que a las mismas compañías que están gestionando todo esto, hay mucho movimiento en el headcount de toda la base laboral, en toda la fuerza, ¿no? Entonces, cuando hablábamos justo de posiciones que no generan el suficiente valor, eh, se defiende un poco con la parte de ética, de cómo los vas a correr, por qué no los reentrenas. Y sí, hay maneras de poder manejarlo, pero también hay un punto que no podemos negar, que es si una persona no te da valor, ¿cuál es el objetivo de tenerlo ahí? Independientemente de la inteligencia artificial. Si Totalmente. es una persona que nada más vamos a poner un ejemplo sin demeritar a nadie, pero si nada más está para abrir y cerrar la puerta, no necesito inteligencia artificial para reemplazarlo. O sea, a lo mejor con un sistemita ahí de menos de $100 y su posición ya no. Y algo que platicaba también, ahorita ya hay máquinas de tenis en $1,000 o menos de $1,000
que te tiran pelotas, que se adaptan, que recogen las pelotas, que te están midiendo los golpes, que en base a cómo estás respondiendo es como van adaptando el siguiente tiro, les puedes poner un rally, les puedes poner N cosas, te va a dar estadísticas, información, reportes, etcétera, seguimientos. Y lo platicaba, ¿no? Justo hace unos días también, cómo esa figura del entrenador clásico, tradicional, de a lo mejor 15, 20, 25 años de estar en cancha tirando pelotas de una canasta, se reduce a una solución de menos de $1,000 y por menos de $1,000 tú ya estás perdiendo clientes. Y tu vida se puede prácticamente truncar tu carrera y va a afectar tu vida, como acabas de decir, oye, pues tengo ahorita 8 profesionales full time, 4, digamos, como más bajo horario. ¿Qué pasaría si por $12,000 reemplazas toda tu plantilla, no? Y es un tema amplísimo y me gustaría, Jorge, que nos fueras dando, para ir cerrando, un poco la conversación, que creo que tenemos muchas cosas que platicar. Eh, Hay un dilema justo relacionado a este tema, entre la velocidad de adaptar y la responsabilidad que tenemos. ¿Tú cómo recomiendas que se pueda equilibrar esta presión por buscar estos resultados inmediatos, eh, contra un desarrollo sostenible de talento? ¿Me puedes repetir la pregunta, Daniel? ¿Cómo o qué nos recomiendas para poder equilibrar, cuando tenemos una presión de poder lograr resultados inmediatos? Hablándolo, a lo mejor, en términos de tenis, quiero rápido llegar una técnica a ganar, desarrollarme, a, gestionar un desarrollo, sostenible de talento a largo plazo, ¿no? Buscar realmente ir poco a poco, ir creciendo y en la compañía también. Ahorita, en términos empresariales, quiero un proyecto de inteligencia artificial ya, rápido, urgente, no sé a lo mejor ni para qué, pero veo que todos lo hacen y yo también lo quiero hacer. Contra, me voy a esperar y voy a desarrollar realmente un plan, que pueda yo sostener en el futuro. ¿Cómo nos puedes sugerir tú el manejar esa presión, el balancearla? Yo creo, Daniel, que hoy en día los chavales, estamos viendo cantidad de profesores en los simposios que vamos y ya ven los vídeos y pasan de TikTok, lo pasan rápido, o sea, ya no ven un partido entero de tenis de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Prefieren ver la secuencia de jugadas rápidas que han habido en ese partido y pasar a otra cosa, ¿no? Esto, ¿cómo podemos cambiarlo? Porque al final el tenis requiere de paciencia y construir un club o construir una escuela requiere de paciencia para tener resultados, ¿no? Hoy los chavales lo quieren todo rápido, los padres lo quieren todo rápido, quieren tener un campeón en categoría Levin. Si no es así, empiezan a pensar que no estamos dando un buen servicio. Y lo mismo que sucede en las empresas, ¿no? Te exigen que saques jugadores o te exigen que hagas resultados por equipos o que te ganen torneos, ¿no? Y todo esto va a ser complicado, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que no vamos a perder, que es la parte humana y el trato a la hora de hablar y expresarnos entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental porque una simple mirada, el decirle a un niño, mírame a los ojos cuando te estoy hablando, esto una máquina no lo puede hacer, ¿no? Entonces ya cuando un niño fija tu mirada y tú le estás mirando a sus ojos y le quieres explicar algo, esa atención ya es una demostración de lo que quieres explicar, ¿no? Es decirle, vamos a ver, tú no puedes ir a esa velocidad, a por esa bola, porque tu papá, cuando te coge con el coche y sale del club, va viendo las diferentes señalizaciones que hay. Pone 30, va con el coche a 30, pone 80, va a 80. Tú estás jugando al tenis a 200 por hora. O sea, tu papá se estrellaría contigo contra un muro porque iría a esa velocidad y eso no puede ser, ¿no? Esos comentarios que se salen o que puedes explicar
Esa es la parte humana que yo veo que es fundamental, ¿no? Esas explicaciones, esa forma de mirar, esa forma de atender, esos guiños que puedes hacer a un grupo cuando están distraídos, esa llamada de atención, el cambiarles el ritmo, eso es la parte humana, ¿no? Y yo creo que tanto a nivel de empresa como escuela, yo creo que es fundamental que no se deje de hacer, que podamos ayudarnos de muchas otras cosas importantes en tecnología y sea un apoyo, pero esa parte yo creo que es fundamental y pienso que no, que vamos a tener un retroceso en un futuro para volver a tener más contacto en este sentido físico, ¿no? Más cercano, porque estamos perdiendo eso, ¿no? Me da la sensación, igual estoy equivocado, Daniel, pero va a haber algo que nos va a hacer llegar a entender la tecnología y lo que nos puede ayudar, pero también un freno a la hora de saber cuándo la tengo que utilizar. Me da esa sensación, ¿eh? Estaré equivocado, lo más seguro. No, definitivamente. Y yo de manera personal he estado haciendo algunas investigaciones y desarrollando temas justo relacionados a cómo podemos meter estas habilidades digitales a niños, sobre todo porque veo que hay un problema, o sea, hoy tenemos un problema muy fuerte enfrente, yo le llamo que es una ecuación a resolver para el futuro, que es que estamos teniendo o viviendo una reducción poblacional natural, que antes familias eran de 10, 5, 3 hermanos, ahora se vive a lo mejor pensando en uno, 2, cuando mucho, ¿no? Entonces, tenemos esa reducción poblacional, estamos viviendo temas de salud mental en donde las depresiones, la ansiedad, el estar acostumbrados a la inmediatez, justo, eh, ya es un problema, ya es un problema en donde hay caricaturas que cada escena en donde están más enganchados los niños, no dura más de 1.5 segundos. Correcto, Y correcto. eso también, hay muchos estudios relacionados a lo que se llaman los micromomentos, que tú, ¿cuántas veces ves el celular al día? A lo mejor un segundo, 2 segundos, 3 segundos, Sí, sí, sí. obtuviste información, tomas decisiones y vamos muy acelerados. Y lo vemos ya también en la industria, al menos en temas de IA. Por semana cambia el panorama 2, 3, 4 veces completamente. Ves ahora evaluaciones grandísimas. La gente, por un lado, batallando, ¿no? Con este tema de empleos. Por otro lado, hay personas que se les están ofreciendo salarios de 200 a 700 millones de dólares. O sea, y te lo dicen claramente, ni quieras estudiar esto porque cuando tú estés ya preparado, esta carrera ya no va a costar eso. O sea, ya no te van a pagar eso, ya va a haber otras cosas. Entonces, Sí, sí, sí. esa rapidez de disolución de las cosas, está haciendo algunos efectos interesantes, ¿no? Es un fenómeno que creo que es muy interesante de estudiar, pero es más urgente el que tengamos que actuar en cómo resolver muchos temas. Y eso definitivamente, concuerdo contigo, va a haber mucho de la mano, de las experiencias, de Sí, todas estas habilidades que se están generando a raíz del tenis, porque lo vives, ¿no? Y es lo que platicaba contigo, que me he dado cuenta yo, o he tenido muchos aprendizajes de que he estado aplicando, decir: "Oye, pues, es que esto es como cuando juegas tenis". O sea, sí, sí, sí. literal, estás yendo a la bola cansado, llegas a la red, tienes que decidir hacia dónde vas a hacer una volea, y ahí tienes 3 4 opciones, no decidiste a tiempo, la regaste, fallaste y mentalmente estás en un crash, pero tienes que, o sea, tienes literal 21 segundos para retornar a tu punto y estar mentalmente fresco, nuevo otra vez, dando la batalla. Hay un siguiente punto, hay un siguiente game, hay un siguiente match, y si no hay un siguiente torneo, ¿sabes? O sea,
Y por eso lo traslado a todo esto, porque estoy viendo como ciertas problemáticas al momento de poder hacer estas implementaciones, que creo que el tenis nos puede dar mucho aprendizaje. Y eso es lo que justo estamos tratando de capturar con estas entrevistas y el estar desarrollando este libro, porque creo que hay mucha sabiduría dentro del tenis que no la hemos sabido capturar y llevar más allá. Ese es mi comentario. Pero, pues, me gusta mucho ese comentario. No sé si te he podido ayudar mucho, Daniel. Yo creo que sí. Bastante. Yo, yo me he notado la sensación de que si hubiésemos jugado un partido me hubieses metido 6-0, 6-0. No, no, no. Hoy el tiebreak te lo has llevado un 7-0. No estoy a tu nivel, no estoy a tu nivel. Ya No, sí, no, para nada, Jorge. sí he fallado, sí he fallado. Pero bueno, No, no, no. Yo me aviento pura doble falta. me lo he pasado muy bien, que sepas. No, Lo he hombre, disfrutado. gracias a ti. Te agradezco el tiempo. Seguramente vamos a seguir conversando muchas cosas más. Y pues nada, un último consejo que te gustaría compartir pues ahora sí que con los empresarios, con los jugadores. eh, Hay muchos empresarios, lo sabes, que aman el tenis. Sí. Eh, si tú pudieras definir en una sola lección del tenis, o un aprendizaje de tenis a quienes están liderando hoy proyectos complejos de inteligencia artificial o de su compañía, ¿qué lección te gustaría compartirles? Pues me gustaría compartirles y decirles que, como en cualquier aprendizaje, hay que tener paciencia, hay que tener ilusión, hay que saber cuándo hay que tomarse un tiempo y parar para volver a coger fuerza y volver a coger ilusión y que como en todo en la vida hay que tener una manera de ver, como yo te diría, con tu mirada, es decir, con tu pasión y con tu ilusión. Y eso muchas veces vale más que tener éxito, que tú te quedes satisfecho, que lo has dado todo y que has puesto todo lo que tenías que poner para intentar llegar como esos 4 o 5 chavales que intentan meterse entre los 100 primeros, que juegan con ilusión, con pasión, levantándose cada mañana para entrenar al máximo y sin saber si en un futuro pueden estar entre esos 5. No pierdas la ilusión, no pierdas el cuidarte físicamente cada mañana, el levantarte con esa pasión. Vas a pasar momentos malos, vas a pasar momentos de ansiedad, de estrés. Hay que hablarse bien, hay que intentar ayudarse y mantenerte fuerte físicamente e intentar, pues eso, luchar al máximo cada día, con mucha ilusión. Nos quedamos con eso. Cuidado personal y mucho ánimo, mucha entereza para llevar todo esto. Muchas Jorge, te gracias. agradezco. Muchas gracias. Que tengas muy buenas noches y pues nada, te agradezco y te estamos platicando en estos siguientes días. Te mando un Muchísimas fuerte abrazo. Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias.